Hola, esta semana vamos a continuar con el tema de ínfimos y supremos. Para iniciar el día de hoy, tenemos aquí las definiciones que ya habíamos puesto la última clase sobre el supremo y el ínfimo de un conjunto A. Entonces, bueno, vimos que el supremo de A, si aquí es la mínima cota superior. Entonces, para hablar de supremo, pues necesitas que el conjunto A esté acotado superiormente. Digamos que si este es el conjunto A, las cotas superiores se encuentran aquí a la derecha. Y el supremo, pues es la mínima de todas estas cotas superiores. Estaría por aquí. Y de la misma forma, del lado izquierdo tienes las cotas inferiores de este conjunto A. Y el ínfimo es la máxima de todas las cotas inferiores. Entonces, por aquí andaría el ínfimo de A. Entonces, bueno, esta definición de supremo la separamos como en dos propiedades que tiene que cumplir un número alfa para ser el supremo de A. Uno es que sea cota superior, o sea, que esté dentro de este conjunto, ¿no?, de cotas superiores de A. Y el otro, bueno, aquí pusimos que si beta en R es una cota superior, entonces alfa es menor o igual que beta. Este segundo punto lo que te está diciendo es que alfa pues es la mínima de todas las cotas superiores. Entonces algo equivalente teníamos aquí abajo con el caso del ínfimo. Es una cota superior, pero además pues es la más grande de todas. Entonces si tienes cualquier otra cota inferior, beta, entonces beta es menor o igual que alfa. Y pues habíamos visto algunas equivalencias acerca de cuando este número alfa es el supremo del conjunto A. Entonces, bueno, aquí estamos suponiendo en el teorema que alfa es una cota superior. Y el segundo punto, el de que sea la mínima cota superior, pues lo puedes ver a partir de la definición o con alguno de estos dos puntos, ¿no? Uno es que si tú tomas cualquier número menor que el supremo, entonces tiene que existir un elemento en A, en el conjunto, que sea mayor. Esto, como lo veíamos, es si este alfa es la mínima cota superior, pues cualquier número z que sea menor que alfa ya no puede ser una cota superior porque esta es la mínima. Y entonces, para que no sea cota superior, pues es porque existe algún elemento que pertenece a A y que es mayor que esta z. Y el punto 3 pues ser algo equivalente, o sea, muy similar al 2, solamente que en lugar de poner z, escribíamos alfa menos epsilon, donde epsilon es una cantidad positiva. Entonces, restar epsilon es como regresarse aquí hacia la izquierda. Entonces, como alfa menos epsilon ya no puede ser cota superior, pues nuevamente existe este elemento en A. Entonces, ese fue el último resultado que probamos la semana pasada. Tendríamos algo equivalente para ínfimo. Ahora el teorema diría sea alfa una cota inferior de un conjunto A contenido en R. Y bueno, las equivalencias, aquí que alfa sea el ínfimo. Dijimos que ínfimo es la máxima de todas las cotas inferiores. Entonces, si beta está en R, bueno, si beta en R es una cota inferior de A, entonces, ¿cómo se deben comparar alfa y beta?
si alfa es el ínfimo. Alfa es mayor que beta. Ajá, mayor o igual, porque dentro de estas cotas inferiores, pues estaríamos considerando a la misma alfa, ¿no? Y ahí se daría la igualdad. Y bueno, el segundo punto, ¿cómo lo escribimos? Para toda z en R, ¿qué pasa? Sí, si Z es... Beta es mayor que alfa. Ujú. Entonces existe A en A tal que, Z es mayor que A o es menor que Z. ajá. Si en este caso del ínfimo, estaríamos diciendo que cualquier número mayor que el ínfimo ya no es cota inferior, y entonces tiene que existir alguien en el conjunto A que sea menor que Z. Y el punto 3, para todo épsilon mayor que 0, ahí que ponemos. Pues igual que existe A en A, pero ya sería que A es menor a, a alfa menos epsilon. Pues aquí, O ¿cómo, más. cómo creo? Ajá. Sí, sería alfa más épsilon porque digamos que este alfa menos epsilon era el que jugaba el papel de z, entonces restábamos epsilon para estar a la izquierda y aquí como nuevamente epsilon es positivo, pues, sería sumar epsilon para estar, bueno, para obtener algo más grande que alfa y esto es lo que no puede ser cota inferior. Bueno, y aquí supongo que ya saben qué iba a escribir. Sí, sería pues nuevamente hacer como la cadena de implicaciones y pues muy similar a lo que ya hicimos en el teorema anterior. Igual que en lo que me fueron diciendo aquí, pues es como ir cambiando casi todo. Entonces, así como para supremo, también tenemos pues equivalencias similares en el caso de ínfimo. Y bueno, dentro de nuestros ejemplos, en algún momento mencionamos el axioma del supremo, que nos dice que siempre que tengas un conjunto de números reales que sea no vacío y acotado superiormente, entonces este conjunto debe tener supremo, a diferencia del máximo, ¿no? Que el máximo puede no existir, aun cuando el conjunto sí esté acotado superiormente y sea no vacío, como en los intervalos abiertos. Entonces, esto dijimos que pues no es algo que nosotros podamos demostrar a partir de todos los axiomas anteriores. Entonces, era nuestro último axioma. Y bueno, tendríamos que tener un enunciado similar para el caso del ínfimo. Solo que para el ínfimo, pues ese ya no va a ser axioma,
Vamos a ponerle aquí teorema del ínfimo. Entonces no es necesario poner ambos enunciados como axioma. Tú puedes, bueno, normalmente se enuncia el del supremo como axioma y el otro se demuestra a partir del enunciado anterior. Pero por ahí en alguno que otro libro puedes encontrar que te dicen axioma del ínfimo y el enunciado del supremo es el que demuestra. O sea, estos dos van a ser equivalentes, cualquiera implica el otro. Entonces aquí lo que pondríamos es que todo conjunto A contenido en R, nuevamente no vacío. Y ahora acotado inferiormente, tiene ínfimo. Entonces vamos a intentar hacer la demostración de este teorema. Antes de eso, ¿alguna duda que tengan? No. Bueno, entonces en mis hipótesis está, bueno, tomar un conjunto A, contenido en R, no vacío, acotado inferiormente. Y entonces, bueno, aquí espero que no nos vayamos a marear con tantas vueltas que le vamos a dar a esta demostración. ¿Vueltas en qué sentido? Bueno, tú tienes el conjunto A, que por ejemplo no sabes que esté acotado superiormente. Entonces, podría, por ejemplo, contener a todo esto y verse así. Y entonces tú lo que quieres para este conjunto A es demostrar que tiene ínfimo. Entonces, el ínfimo pues debería estar por aquí. Ese es el número al que quieres llegar, que sí existe. Y entonces, bueno, lo que vamos a usar es el teorema, el axioma del supremo. El axioma del supremo me dice que si un conjunto es no vacío y está acotado superiormente, pues ahí sí puedo garantizar que tiene supremo. Entonces, lo que vamos a hacer es, de este conjunto A, pues invertirlo. O sea, vamos a definir un conjunto llamado menos A, que es, pues, tomar el inverso aditivo de todos los elementos de A, o sea, multiplicarlos por -1. Y entonces este conjunto menos A, pues ya se vería al revés. Digamos que esta parte de la derecha, pues pasaría a la izquierda y luego tendrías ya algo así. Este es el conjunto menos A. Entonces cualquier elemento A que estaba en el conjunto original, pues pasa a ser este menos A. Entonces me voy a fijar en este conjunto porque este, bueno, al menos en el dibujo se ve como que sí está acotado superiormente. Eso pues lo tengo que demostrar. Entonces para poder utilizar el axioma del supremo, tengo que ver que este conjunto menos A es no vacío y que está acotado superiormente.
Y entonces esto de las vueltas que les decía, pues es porque vamos a estar pasando muchas veces del conjunto menos A al conjunto A original. Pues estar yendo y regresando. ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, primero, yo sé que A es no vacío. Entonces, como A es distinto del vacío, pues existe, digamos, A en A. Eso es lo que significa que sea distinto del vacío, que tiene al menos un elemento. Y entonces, por definición, el elemento menos A va a estar pues, en el conjunto que estoy llamando menos A mayúscula. Y eso ya me diría que el conjunto menos A es distinto del vacío. O sea, en general, pues cualquier elemento en A me va a generar un elemento menos A en este nuevo conjunto. Entonces, con uno que ya encontré, pues es suficiente para decir que esto es no vacío. Y ahora tengo que ver que está acotado superiormente. Entonces, igual, pues utilizo que A estaba acotado inferiormente. Entonces, como A está acotado inferiormente, pues eso significa que existe un número real, digamos z, tal que para todo A en A, z es menor o igual que A. Entonces, lo que se tiene que cumplir para que z sea cota inferior del conjunto A original. Y entonces, pues puedo multiplicar esta desigualdad por -1 para obtener los elementos menos A. Y entonces, el número menos z cumpliría que es mayor o igual que todos estos elementos del conjunto menos A. O sea, estoy diciendo que menos z es una cota superior del conjunto menos A. Y entonces, como ya encontré una cota superior, pues eso me dice que menos A sí está acotado superiormente. Entonces, estas dos cosas son las que necesitaba verificar para utilizar el axioma del supremo. Como ya sé que menos A es no vacío y está acotado superiormente, por el axioma del supremo, pues el conjunto menos A tiene supremo. Y vamos a llamarle S. S mayúscula, bueno, parece un 5 y va a seguir pareciendo un 5, no sé, pero es una S. Entonces, una duda. En, en la segunda flechita donde dice para todo A que pertenece a A mayúscula, menos A es menor o igual a menos Z, el signo no se debería de haber invertido. Sí está invertido, porque A era mayor o igual y ahora menos A es menor o igual. Ah, claro, es nada más que cambió el sí. Toda la razón, gracias. Sí. Entonces, hasta aquí lo único que he visto es que para este conjunto menos A que se definió, que es
como multiplicar por -1 todos los elementos de A, pues ya vimos que este sí está acotado superiormente, que es no vacío, y entonces aquí ya encontramos el supremo de menos A. Es el número que le estoy llamando S mayúscula. Y entonces ahora, lo que yo quería, bueno, lo que quiero probar es que el conjunto A de aquí arriba tiene ínfimo. Y entonces, bueno, si ya encontré supremo de este conjunto, pues lo que yo esperaría es que menos S, o sea, cuando otra vez multiplico por -1, que menos S sea el ínfimo del conjunto A. Entonces, eso es lo que quiero demostrar. Si ya pruebo esta condición, pues ya estaría diciendo que A sí tiene ínfimo. ¿Hasta aquí tienen alguna otra pregunta? Creo que no. Todo bien. Yo, profe, el conjunto menos A sale simplemente porque nos servía o de dónde sale. Sí, porque lo único que tenemos hasta el momento es el axioma del supremo. Y entonces la idea de invertir el conjunto A, pues es para que si el conjunto original estaba acotado inferiormente, pues el nuevo conjunto ya está acotado superiormente. Y a este es al que le puedo aplicar el axioma del supremo. Ah, vale, gracias. ¿Algo más de aquí? Entonces, bueno, nos falta ver que este número menos S, cuando ya me regreso al conjunto A, es el ínfimo del conjunto. Y entonces, pues hay que ver dos propiedades. Una es que este menos S es cota inferior y la otra, pues es que es la más grande de todas las cotas inferiores, o pues se puede usar cualquiera de las equivalencias que teníamos. Entonces, ahorita vemos si se hace directamente o con equivalencia, pero lo primero que hay que probar es que sí es cota inferior. Voy a ponerlo como un primer punto. Quiero ver que menos S es cota inferior de A. Y entonces para eso, igual que lo que estuve haciendo antes, pues me tengo que fijar en este caso en S, en el conjunto de aquí abajo. S yo ya sé que es supremo de menos A, y entonces por ser supremo es cota superior. Entonces es cota superior, pero de menos A. Pues aquí lo que tendría es que, bueno, aplico la definición. Eso significa que para todo A en A, menos A, que son los elementos de este conjunto, es menor o igual que S. Y entonces de aquí, pues nuevamente si multiplico por -1, tendría que para todo A en A, bueno, también lo puedes ver como que intercambias estos de lados. Este lo pasas del lado izquierdo como menos S y el otro pasa como A. Pues ya tendrías que menos S si es cota inferior del conjunto A.
Entonces el primer punto ya está. Y lo que nos faltaría es ver qué es la máxima de todas las cotas inferiores. Entonces vamos a intentar hacerlo con pues, la definición. Entonces lo voy a poner primero con palabras, que menos S es la máxima cota inferior. Bueno, eso significa que si beta es cota inferior de A, entonces lo que tiene que pasar es que como menos S es la máxima, pues beta sea menor o igual que menos S. Entonces eso es lo que quiero demostrar para terminar de ver que menos S sí es el ínfimo. Bueno, si damos beta una cota inferior de A, pues primero la definición nos dice que para todo A en A, beta es menor o igual que A. Y entonces, como siempre, pues he estado como regresándome al otro conjunto, pues vamos a hacer lo mismo. O sea, multiplico por menos 1. Me queda que menos A es menor o igual que menos beta para todo A en A. Y esto me estaría diciendo que para el conjunto menos A, menos beta es una cota superior. Entonces yo sé de aquí que menos beta es cota superior del conjunto menos A. Y entonces si menos beta es cota superior de menos A, ¿cómo se tiene que comparar con el supremo? ¿Quién es mayor o igual? ¿Menos beta o S? Menos beta. Menos beta es mayor o igual. Sí, no. Ajá, porque hay que recordar que el supremo es la mínima cota superior. Entonces tendríamos esta desigualdad. Bueno, voy a ponerla mejor aquí. Y ya si multiplico otra vez por menos 1 o si intercambio aquí con todos los signos, como pasar restando, tendría que beta es menor o igual que menos S. Y eso es lo que quería verificar, que si tengo cualquier cota inferior, entonces esta beta tenía que ser menor o igual que menos S. Eso ya nos dice que menos S sí es la máxima cota inferior. Entonces, como ya probé los dos puntos, mi conclusión es que menos S sí es el ínfimo del conjunto A. Y entonces el conjunto A sí tiene ínfimo.
Entonces aquí toda la demostración fue estar pasando del conjunto A al menos A y regresando la cantidad de veces necesaria. ¿Alguna duda que tengan? Entonces, basta con que se compruebe el supremo, que se comprobó en la demostración anterior. Bueno, no, que ya viene de hipótesis. Y ya después, como inferir, que menos ese, Bueno, para... sí, la idea de esta demostración es que partimos de un conjunto A que solamente sabemos que está acotado inferiormente y es no vacío. Y solo usando esas dos propiedades, pues hay que encontrar que sí tiene ínfimo. Y entonces, aquí lo importante fue hacer este intercambio de, en lugar del conjunto A, pasar a este conjunto menos A, que fue como invertir en la recta todo. Y entonces, cuando tú volteas este conjunto A, pues obtienes uno que está acotado superiormente y bueno, sigue siendo no vacío porque el original era no vacío. Entonces, de este nuevo conjunto ya podemos garantizar que tiene supremo por lo que dice el axioma del supremo. Y luego, pues es ver que este número S, el supremo del conjunto menos A, cuando tú te regresas, que ya se convierte en menos S, que esto ahora es el ínfimo del conjunto original. Y entonces, para ver qué es el ínfimo, pues tuvimos que estar verificando las dos propiedades, que sí es cota inferior y que pues, es la máxima, a partir de las propiedades que ya tenía el número S, por ser supremo. Profe, yo me perdí en el segundo paso, en la tercera flechita, eh, especialmente en la parte donde llegamos que S era menor o igual a menos B. No entendí esa parte. O sea, aquí en el último renglón. Sí, profe. Ajá, cuando dijimos que, bueno, lo de que menos beta sea cota superior de menos A, pues es por lo de aquí arriba, que sí es mayor o igual que todos los elementos del conjunto menos A. Y entonces esta desigualdad de aquí, pues es ay, porque ese es el supremo. Y entonces la propiedad importante del supremo, pues además de ser cota superior, es la mínima. Es la mínima cota superior del conjunto menos A. Entonces, siempre que tengas una cota superior de este conjunto, pues la nueva cota superior tiene que ser mayor o igual que ese, porque esa es la más pequeña. Y ya de aquí a acá, pues lo que hicimos fue lo de la multiplicación por menos uno. O como les Ah, decía que también lo pueden pensar, así como lo estoy escribiendo siempre, pues es como pasar del lado izquierdo la beta y del lado derecho la S, ¿no? Entonces cambian de signo. creo que ya, profe. Vale, gracias. ¿Algo más de aquí?
Creo que no. Todo bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora son pues, ejercicios similares a esta demostración que acabamos de hacer. Pues aquí lo que queríamos probar era este enunciado de la propiedad del ínfimo, que cualquier conjunto no vacío y acotado inferiormente tiene ínfimo, pero digamos que lo que estuvimos haciendo fue probar que al final, que si un conjunto tiene supremo, pues entonces cuando te fijas en el menos a, pues ese va a tener ínfimo y su ínfimo pues va a ser eh, multiplicar por menos uno este supremo. Entonces, bueno, vamos a poner aquí algunos conjuntos que se definen para los ejercicios que vamos a intentar hacer a continuación. Entonces tenemos dos subconjuntos de los números reales. Entonces ya definimos el conjunto menos a, que es multiplicar por menos 1 cada elemento de a. También puedo definir, vamos a ponerle aquí a más b, que esto va a ser pues sumar elementos de a con elementos de b. O sea, todas las sumas posibles. Otro conjunto que podemos considerar pues es la multiplicar ahora no por menos 1, sino por cualquier número real. Profe, ahí la suma de A más B es tal que A en A y B en R. Ay, O... en b. ok. Gracias. Entonces, bueno, aquí vamos a poner A contenido en R, B contenido en R y digamos A minúsculo, bueno, no, A no. ¿Cómo le ponemos? Bueno, sí, esto vamos a dejarlo así. Y T en R. Entonces, si tú tienes un número fijo T, pues puedes multiplicar, bueno, definir el conjunto T por A. Ay, profe, perdón. Ahí creo que puso de nuevo Ay, A. A. Ya. No, gracias. Bueno, este T por A, ahora sí, este multiplicado por cualquier elemento de A. Y creo que son los únicos que necesitamos. Bueno, ahorita vamos a ver algo también con la unión, pero pues la unión ya sabemos cómo se define. Entonces, para estos conjuntos, antes de intentar demostrar algo, pues vamos a poner ahí unos ejemplos. Si tú tienes A igual a, no sé, menos 2,3, y ves 0,10. Bueno, esto vamos a dejarlo abierto a los dos lados. Entonces, no sé, si ponemos 5b, este número 5 multiplica todos los elementos del conjunto B.
Y entonces sería como que vamos a expandir el conjunto y nos va a quedar 0,50. O sea, lo podemos ver así como, según la definición que puse, son todos los números 5 por b, donde b está en b. Y entonces que b minúscula esté en este conjunto b, pues significa que b está entre 0 y 10. Y entonces cuando tú multiplicas por 5b, pues este 5b ya te va a quedar entre 0 y 50. Entonces, pues al final 5b se convierte simplemente en el intervalo 0,50. Y bueno, eso pasaría en general con los intervalos. O sea, por ejemplo, si yo pongo menos 2a, pues el nuevo conjunto que voy a obtener va a ser el intervalo menos 6,4. Sí se ve porque este menos 2a es el intervalo menos 6,4. Ese silencio significa que no. Sería por la multiplicación de menos 2 con todo el conjunto. Ajá, o sea, igual si aquí pusiéramos, según nuestra definición, pues sería multiplicar menos 2 por cada elemento del conjunto A, pero pues, los elementos de A, la desigualdad que cumplen es que A es mayor que menos 2 y menor o igual que 3. Y entonces para ver entre qué números queda este menos 2, pues si tú multiplicas toda esta desigualdad por menos 2, se va a invertir. Y entonces te va a quedar el menos 6 menor o igual que menos 2a y esto menor que 4. O sea, al final lo que obtienes es el intervalo menos 6,4, pero abierto del lado derecho. Entonces, bueno, aquí lo que está pasando es que cuando tú multiplicas un conjunto por un número positivo, pues solamente como que se está expandiendo, pero cuando multiplicas por un número negativo, pues además de expandir o contraer, bueno, porque se puede contraer si multiplicas por un número menor que 1, pero si el signo es negativo, pues además de esa expansión o contracción, se va a invertir. Entonces, este conjunto estaba de menos 2 a 3. Al momento de multiplicar por menos 2, se invierte esto y te queda el menos 6 hasta 4. Y bueno, otro conjunto que podemos definir aquí es A más T, que sería a todos los elementos de A sumarles este número fijo. Y entonces cuando tú sumas T,
pues lo que estás haciendo es como recorrer todo el conjunto. A la derecha si t es positivo o a la izquierda si t es negativo. O sea, por ejemplo, para este conjunto A que tengo aquí, que es el menos 2,3, vamos a ponerlo por aquí arriba. Si yo pongo A más 6, pues esto se va a volver el intervalo 4,9, porque pues es sumar cualquier elemento de A, le tienes que sumar 6. Entonces, cuando tú sumas 6, A más 6 va a ser mayor que 4 y menor o igual a 9. Entonces, el intervalo que te queda es ahora 4 abierto, 9 cerrado. Bueno, eso sería con las operaciones de multiplicar por una constante, o sea, por un número real fijo, o sumarle un número real, ¿no? Solamente lo estás recorriendo o trasladando el intervalo. Y ahora esto, pues que es como combinar un elemento del primer conjunto más un elemento del segundo. No sé, si ponemos C igual a menos 1,2 y D menos 2,5. Bueno, vamos a ponerlo ahorita todo cerrado. Entonces, C más D, ¿qué conjunto sería? O sea, por definición es tomar un elemento en el primer intervalo y sumárselo al elemento del segundo. Entonces, ¿qué intervalo nos va a quedar? Menos 3 menor o igual a C más D, menor o igual a 7. Aquí podemos sumar las desigualdades así, cada término, bueno, cada lado. Y entonces el intervalo que nos queda de C más D, pues sería menos 3,7. Y bueno, de aquí, si hubiera puesto lo del, no sé, 5 abierto, aquí tendríamos que poner la desigualdad estricta en el 5. Y entonces al momento de sumar, pues C más D tendría que ser menor estricto que 7 por tener este menor. Y entonces al final me queda un intervalo semiabierto, abierto del lado derecho. Bueno, entonces lo que vamos a intentar hacer ahora es, con este tipo de conjuntos, pues demostrar, bueno, verificar cómo va cambiando el ínfimo o el supremo. ¿En qué sentido? Pues vamos a ponerle aquí.
Tienes A y B, subconjuntos de los números reales. Y T, un número real. Entonces, el primer punto que vamos a intentar demostrar es que el supremo de A más T, vamos a poner, pues es igual a el supremo de A más T. Y bueno, pensándolo bien, mejor vamos a poner primero la T para que no tengamos que escribir muchos paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este punto? Pues que si tú tienes el conjunto A, y por aquí está su supremo, pues cuando le sumas T, digamos, lo que estarías haciendo es recorrer al conjunto A, ya sea a la izquierda o a la derecha, dependiendo del signo de T, pues el supremo también se va a recorrer, o sea, va a ser ahora el supremo del conjunto que ya tenías antes, más este número T. Bueno, entonces, esta igualdad la vamos a intentar demostrar suponiendo que A sí tiene supremo, o sea que está acotado superiormente y es no vacío. Entonces, para no estar escribiendo en cada inciso esas condiciones, yo creo que vamos a ponerlo aquí para A en general, que están acotados y no vacíos. Aquí vamos a poner, si T está en R, demostrar que bueno, entonces para demostrar esta igualdad, como estoy suponiendo que A ya está acotado pues, en particular superiormente y es no vacío, pues este supremo sí existe. Entonces digamos que este ya sé que sí existe. Entonces T más el supremo de A es un número real. Y quiero ver que todo este número, o sea, la suma ya, sí es el supremo del nuevo conjunto que se está definiendo. Entonces, digamos, aquí lo primero es que lo que ya sabemos es que supremo de A existe porque A pues, es no vacío y está acotado superiormente. Y entonces lo que quiero probar es que este supremo, pues sí es T más este número real, supremo de A. Y entonces lo que tenemos que demostrar para que sí sea supremo, pues son las dos propiedades de que esto es cota superior. Vamos a ponerlo aquí, recordemos que T más A es sumar T más cualquier elemento de A.
Y entonces lo que tengo que demostrar son dos propiedades. Una es que T más supremo de A es cota superior. De este nuevo conjunto, T más A. Y la segunda propiedad que necesito probar, pues es lo de que es la mínima. Entonces aquí, si beta es cualquier cota superior de T más A, lo que tengo que ver es que beta es mayor o igual, ¿no? Porque mayor o igual que este número. Una duda rápida. Decir superior, supremo de teta y más supremo de A es lo mismo que decir T más supremo de A. Supremo de T más supremo de A igual a T más supremo de A. Ajá. ¿Sí es lo mismo o no? Es que yo no puedo decir supremo de T porque T no es un conjunto. Entonces es como si yo dijera supremo de 5. Entonces, Ah, ok. sí, esto no lo puedo poner. Solamente supremo pues es para subconjuntos de los números reales. Ok, ok. Sí. Gracias. Bueno, entonces aquí como va a estar apareciendo mucho lo de supremo de A, pues vamos a llamarle S o lo pueden poner con la letra que ustedes quieran para no estar cargando con... Digo, son 4 letras, pero luego pues, hay que escribirlo un montón de veces. Entonces, S va a ser el supremo de A. Y entonces vamos a intentar probar el punto 1. Entonces, hasta aquí lo único que he puesto son las dos propiedades que necesito para que todo este número sí sea el supremo del conjunto. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo. Para lo de cota superior, pues acuérdense, bueno, igual que como lo hicimos en el teorema pasado, es como fijarme en el conjunto, bueno, en el número que yo ya sé que es supremo o que yo ya sé que es ínfimo, y ahí sí tengo pues las propiedades correspondientes. De las propiedades de esta S, pues me tengo que pasar a lo que sigue. O sea, aquí primero, yo sé que S sí es cota superior de A, por ser supremo. Entonces, como S es cota superior de A, lo que sucede, pues es que para todo A en A es menor o igual que este número S. Y bueno, si yo ya le llamé S al supremo de A, pues aquí me gustaría obtener T más S. Decir que T más S es cota superior de T más A. Pues, ¿qué puedo hacer? Sumar T de ambos lados de esta desigualdad. Entonces, en general, lo que tengo que hacer para este tipo de pruebas, pues es realizar la operación que me lleve al nuevo conjunto. Cuando yo tenía el menos A, pues todo el tiempo era multiplicar por menos 1. Aquí, pues va a ser sumarte todo el tiempo o restarte, dependiendo de si quiero ir hacia T menos más A o regresarme al conjunto A. Entonces, si ya sumas T de ambos lados,
Aquí lo que estás diciendo es que este número real, S más T, sí es una cota superior del conjunto A más T. Entonces, ese es el primer punto que había que probar. Todo fue pues a partir de que S es cota superior de A. Y si sumo T, que es como ya recorrer tanto a la cota como al conjunto, pues esto sigue siendo cota superior. Eso es para el primer punto. Entonces, este ya quedó. Ahora el segundo. ¿Qué es lo que me dice el segundo punto? Que si yo tomo cualquier cota superior del nuevo conjunto T más A, pues esta cota tiene que ser mayor o igual que que T más el supremo de A. Entonces vamos a ponerle aquí sea beta una cota superior de T más A. T más A o A más T. Y entonces lo que tengo que demostrar es que T más el supremo de A, que ya le llamamos S, es menor o igual que beta. Bueno, ¿cómo puedo escribir que beta es cota superior de T más A? Pues significa que para todo A en A, beta es mayor o igual que los elementos de este conjunto, pero los elementos de este conjunto se escriben así como T más A. Entonces, esto es lo que me está diciendo que beta sí es cota superior del conjunto. Y ahora, pues me tengo que regresar al conjunto A para poder usar lo de que ese sí es supremo. Entonces, para regresarme al conjunto A, pues necesito tener solamente los elementos de A sin esta T. Entonces vamos a restar T de ambos lados. Tendría que para todo A en A es menor o igual que beta menos T. ¿Esto qué es lo que me estaría diciendo? Pues como todos los elementos de A son menores o iguales que este número, pues quiere decir que beta menos T es una cota superior del conjunto A. Y entonces, si ya encontré una cota superior de A, ¿cómo se compara con el supremo? ¿Quién es Ese mayor o es igual? menor o igual a beta menos T. Ajá. El supremo es la mínima de todas las cotas superiores. Y entonces, como S es menor o igual que beta menos T, nuevamente aquí lo que estoy usando, pues es que S es el supremo, es la mínima cota superior. Y yo lo que quería probar es que T más S es menor o igual a beta. Bueno, pues entonces la T ahora la sumas para que quede el lado izquierdo y te queda T más S menor o igual a beta. Entonces ya estamos probando las dos propiedades, que este T más S sí es cota superior. Bueno, para que me quede el T más S siempre del lado izquierdo como lo había escrito, pues aquí nada más déjenme cambiarle a poner la T a la izquierda.
será T más A, T más S. Entonces, en el primer punto ya vi que este número sí es cota superior. Aquí vi que es la más pequeña. Y ya con esto puedo concluir que este número T más S es el supremo del conjunto T más A. Bueno, pero la S fue como le llamamos al supremo de A. O sea, aquí estarías diciendo que T más el supremo de A si es igual al supremo de T más A. Entonces, esta propiedad como que te diría que cuando a un conjunto le sumas un número fijo, a la hora de tomar el supremo, pues esta constante como que la puedes sacar. Dejas la T afuera y es más el supremo solamente del conjunto A. Bueno, ¿cómo nos fue con este primer ejercicio de estas propiedades de los supremos y los nuevos conjuntos? ¿Alguna duda que tengan? Profe, yo tengo una duda. ¿Podría bajarle Ajá. tantito? Ahí, si quiere. Por ejemplo, ahí donde dice en las flechitas que empieza con para todo A que pertenece al conjunto A, ¿por qué estamos poniendo ese A que pertenece a si estamos en el conjunto A más T? ¿No sería para todo A más T que pertenece a A más T? No sé si me estoy dando a entender. Lo puedes poner así, pero, o sea, todos los elementos de este conjunto A más T o T más A son de esta forma. O sea, sumar el número T más un elemento de A. O sea, digamos que aquí el que va variando es el elemento A en A. Entonces, por eso, pues aquí bueno, para poner a todos los elementos del conjunto A más T o T más A, pues vas variando solamente la A minúscula. Entonces, por eso puedo poner para todo A en A, y ya para obtener el elemento de este conjunto, pues es sumar esta A que va variando con la T. Es algo parecido a lo que sucedió en la demostración del teorema anterior, que cuando yo hacía referencia a algo que tiene que ver con el conjunto menos A, vamos a ponerlo aquí arriba, pues no es necesario que aquí yo escriba para todo menos A en menos A. O sea, conforme yo voy variando la A, pues ya sé que todos estos elementos son los que forman parte del conjunto menos A. Entonces, en realidad, como que en todos estos conjuntos, pues los que puedes poner en el cuantificador universal, o sea, en el para todo, los que vas variando, pueden ser únicamente pues, los elementos de A o los elementos de B. Oh, vale, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿O ya nos perdimos mucho en esta parte de los supremos? Un poco, solo un poco.
Me perdí en como en la explicación final de B menos T, es cota superior de A. Entonces, esa parte en la que dice S igual al supremo de A, ahí como que no hice tanto clic. Creo que lo puedo volver a repetir, por favor. Ajá. Sí, a ver, vamos a... Ah, pues igual y por si acaso para este primer punto, pues vamos a revisar nuevamente lo que se hizo porque, pues, bueno, no es tan extensa la demostración, entonces nos da tiempo de verlo. Con este tipo de igualdades, digamos que hay un número que ya está definido, es el que tiene que ver con el supremo de A, el supremo de B, o sea, los números que yo ya sé que existen. Entonces, este número del lado derecho ya es un número real, porque T, pues, es una constante, habíamos puesto T en R, y este supremo de A, pues es el que decía que sí existe porque A está acotado superiormente y es no vacío. Entonces, digamos que todo esto que está del lado derecho, pues ya es un número real. Y lo que quiero probar es que este número completo es el que cumple la propiedad de ser supremo. Entonces, tenemos que aquí lo que quiero es verificar es que el número T más supremo de A es el supremo del conjunto T más A. Y entonces, para que un número sea supremo, según lo que pusimos ahí en nuestra definición, pues tiene que cumplir dos cosas. Que sea cota superior del conjunto y que sea la mínima cota superior, es decir, que siempre que tengas otra cota superior, pues este beta tiene que ser mayor o igual. Porque T más supremo de A es el número que quiero ver que es la mínima. Entonces, pues la demostración se separa en estos dos puntos. Normalmente la primera es mucho más rápida siempre que la segunda, porque en la primera, pues yo parto de que sé que ese, o sea, como le estoy llamando el supremo de A, pues por ser supremo es una cota superior. La definición de cota superior me dice que este número S es mayor o igual que todos los elementos de A. Y entonces para llegar a mi nuevo conjunto que se llama T más A, pues lo que necesito es sumarte a todos estos elementos. Entonces en la desigualdad sumo T de ambos lados. ¿Y qué es lo que estoy diciendo en este segundo renglón? Que este número T más S, porque hay que recordar que S ya es un número fijo, es el supremo de A. Este número es una cota superior del conjunto T más A, porque aquí ya estoy variando A en todos los elementos. Entonces el punto 1 generalmente es más rápido. Es como aplicar nada más la operación para llegar al nuevo conjunto. El punto 2, pues, es un poco más, pues no sé si enredado en el sentido de que tienes que ir y regresar siempre. ¿Qué es eso de ir y regresar? Bueno, yo quiero demostrar este punto 2 que está arriba. Tomo una cota superior del conjunto T más A y lo que quiero probar es que el número T más S es menor o igual que esta cota, beta. Entonces parto de aquí. ¿Qué significa que beta sea cota superior? Pues que es mayor o igual que todos los elementos de T más A. Entonces aquí lo que les decía a su compañero es que pues solamente estoy variando el elemento A en A. Pues aquí puedo poner beta es mayor o igual que todos los T más A para todo A en A. Entonces esta primera implicación solamente es la definición de que beta sea cota superior. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues de alguna forma tengo que usar esto del supremo. Y entonces la T es la que siempre voy a tener que estar sumando o restando.
En este caso la resto para como que despejar la A en el sentido de que si yo paso la T del lado derecho, estoy obteniendo que este número beta menos T es una cota superior, pero del conjunto A, lo que está aquí abajo. ¿Por qué quiero algo que tenga que ver con el conjunto A? Porque ahí sí ya sé quién es la mínima cota superior. Entonces, esta S, por ser supremo, o sea, siempre hay que tener presente eso de que supremo significa mínima cota superior. Y entonces, si ya dijiste que beta menos T es cota superior de A, pues la S, que es el supremo, tiene que ser menor o igual. Y ya que tienes esto, pues sumas la T de ambos lados, pues para regresarte a lo que querías, que era pues ver que beta es mayor o igual que T más S. Entonces, en este sentido está lo de que primero me regreso al conjunto A, que es restando la T para obtener una cota superior. Ahí sí puedo obtener una desigualdad con el supremo, porque esta es la más pequeña de todas las cotas superiores, pero de A. Y luego pues me regreso al T más S, o sea, sumo T otra vez. O sea, el hecho de dejar como la B aparte es para decir de que, pues como B es cota superior de T más S, por ende T más S es el supremo de T más A. No, beta no es cota superior de T más S, porque T más S otra vez es un número nada más, no es un conjunto. No, lo que estoy haciendo aquí, o sea, gráficamente se vería así, como que tienes el conjunto A, por aquí anda el T más A, o sea, que es como recorrerlo. Y entonces lo que hicimos fue tomar beta, una cota superior de A, digo de T más A, y quiero ver que esta beta es mayor o igual que T más S. Y entonces lo primero que hago es regresarme a decir, si beta es cota superior de este conjunto, pues cuando yo le resto T, beta menos T es cota superior del conjunto A original. Fue lo primero que hice aquí en este punto 2. Y entonces como beta menos T es cota superior de A, pues aquí yo ya sí tengo identificado al supremo, que es al que le llamé S. Entonces, aquí arriba sí puedo decir que este número S es menor o igual que beta menos T. Y ya si me regreso abajo, o sea, si sumo la T, pues me queda que el S menos T, digo S más T, perdón, o T más S, sí va a ser menor o igual a beta. O sea, el hecho de regresarme nada más es para poder comparar a S con algo que tenga que ver con beta. En este caso es que beta menos T por ser cota superior, pues sí es mayor o igual que el supremo. Pero en esta parte de aquí ya estoy trabajando nada más con números reales. O sea, beta está en R, T también y S igual, porque es un supremo, entonces ya es un número. Entonces, de aquí a acá es simplemente sumar la T como desigualdad de números reales. Ah, ok, o sea, más que nada es como comparativa, ¿no? De que se recorre también, Ajá, por así decirlo. sí, Ah, esa es la idea. ok. Entonces, todo bien, ya me quedó más claro. Gracias. Bueno, vamos a intentar hacer un segundo ejercicio de este tipo para ver que más o menos se parecen este tipo de demostraciones. Aquí lo hicimos con sumando un elemento, entonces al sumar, la T no importa si es positiva o negativa,
como el conjunto completo se va recorriendo ya sea a la izquierda o a la derecha, digamos que esta t siempre va a salir a la hora de tomar supremo. Entonces, bueno, con ínfimo sería algo similar, que ahí va a aparecer en su guía, pero pues vamos a dejarlo aquí como ejercicio. O sea, el ínfimo de t más un conjunto A, nuevamente va a ser t más el ínfimo de A. Entonces ahí entre los ejercicios de su nueva guía, que yo creo que va a estar hoy, pues va a aparecer esta. Entonces vamos a intentar hacer uno con multiplicación. Ahí con multiplicación, pues así como pasa con las desigualdades, sí importa por qué signo tenga el número por el cual multipliques, ¿no? Entonces, vamos a ponerle si t es menor que 0, por ejemplo, entonces el supremo de t por A vamos a poner que es igual a menos bueno, ahorita ustedes díganme mejor. Sí, imagínate que aquí tienes el conjunto A. Si este A lo multiplicas por un número negativo, pensemos que aquí por lo pronto tienes menos 1,3. Y multiplicas menos 2 por A. Si tú multiplicas menos 2 por A, pues lo que obtienes es que esto se invierte a... Pues de este lado te va a quedar menos 6 y del otro lado menos 2. Y entonces por aquí estaría el supremo del nuevo conjunto. Entonces este supremo, pues ¿cómo lo obtengo? Como estoy invirtiendo el conjunto porque estoy multiplicando por un número negativo, pues lo obtendría a partir del ínfimo. Si yo multiplico el ínfimo por el número t, o sea, por el menos 2 en este caso, con eso ya sería suficiente para obtener este supremo. Entonces aquí vamos a ponerle t por el ínfimo del conjunto A. E igual, pues aquí ya, si queremos obtener el ínfimo del nuevo conjunto, pues esto tendría que ser t por el supremo de A. Entonces aquí la idea es que cuando t es negativo, como que sí sale la t del supremo, del ínfimo de este paréntesis, pero por ser t negativo, el supremo se cambia por ínfimo y el ínfimo por supremo. Entonces lo que vamos a intentar probar es el primer punto. Esto yo creo que lo vamos a quitar. Entonces esto es lo que quiero probar, el punto de aquí. Profe, menos t por el supremo de A sería igual a t por el ínfimo de A. Déjame poner esto y... Si le pones menos t, pues el menos t ya sería positivo. Entonces, bueno, si quieres ahorita vemos qué pasa con el t positivo. O bueno, lo vamos a escribir aquí.
De hecho, mejor le ponemos punto 4. El 3, o sea, cuando t es positivo, como ahí no se va a invertir el orden a la hora de hacer la multiplicación, lo que va a pasar es que el supremo de t por a, en este caso la t sale, y esto se queda como supremo, porque no se invirtió el orden cuando multiplicas por t positivo. E igual el ínfimo, pues de t por a, va a ser igual a t por el ínfimo de a. Y bueno, si alcanzamos a probar el punto 4, bueno, la primera igualdad de 4, pues ahorita mencionamos ya por último qué es lo que pasa con el -1. O sea, cuando le pones nada más menos a aquí arriba y abajo. Pero primero vamos a demostrar este punto de aquí, considerando que t es negativo. Entonces, nuevamente, aquí yo sé que el ínfimo de a es el que ya existe porque a está acotado inferiormente y es no vacío. Vamos a llamarle... ¿Cómo le llamamos? No sé. Alfa. Entonces hay que tener presente aquí que alfa es el ínfimo de a. Y entonces lo que quiero demostrar es que el supremo de t por a es igual a t por alfa. Nuevamente, pues para probar esto del supremo, necesito verificar dos cosas, ¿no? Que es cota superior y que es la mínima. Entonces tengo que probar que t por alfa es cota superior de este conjunto TA. Y la segunda propiedad es que si beta es cota superior, entonces, pues como quiero ver que este número es el supremo, t por alfa tiene que ser menor o igual que beta. O sea, es la mínima. Son las dos cosas que hay que demostrar aquí. Entonces vamos a intentar la primera. Para ver que esto es cota superior, pues parto de que alfa es ínfimo, o sea, es cota inferior de a. Y entonces que sea cota inferior significa que para todo a en a, alfa es menor o igual que a. Y ahora el conjunto al cual quiero llegar es t por a. Entonces multiplico por t de ambos lados. Y como t es negativo, la desigualdad se invierte. Entonces esto pasa porque t es menor que 0. Pero aquí lo que estaría diciendo, pues es que este número t por alfa, que ya es un número real, fijo, es una cota superior del conjunto t por a. ¿Sí? Porque es mayor o igual que todos los elementos de este conjunto. Entonces, nuevamente, el primer punto es como más rápido que el segundo. Ahora, para el segundo punto,
tengo que dar beta una cota superior de T por A. Y esta es la desigualdad a la cual quiero llegar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Pues aplicar la definición de lo que ya sé, que es que beta es cota superior. Entonces, nuevamente puedo poner para todo A en A, T por A es menor o igual que beta. Entonces, aquí nuevamente estoy variando nada más la A y se multiplica por T. Esto es lo que yo sé. Y necesito utilizar el hecho de que alfa es ínfimo. Entonces, como es ínfimo solamente de A, nuevamente la idea es como que tú despejes la A. Vamos a poner aquí para todo A en A es menor o igual que beta entre T. Entonces aquí más que estar pensando en a qué quiero llegar, pues yo como lo estaría haciendo es como siguiendo estos pasos de primero aplicar la definición. Aquí digamos que lo que estoy haciendo es despejar A. Fue lo que hice también en el pasado. ¿Para qué quiero despejar A? Pues para tener algo que tenga que ver con, bueno, aquí nuevamente como T es mayor, digo menor que 0, cuando paso T dividiendo, pues se invierte la desigualdad. ¿Para qué quería despejar A? Pues para tener alguna propiedad que tenga que ver con el conjunto del cual sí tengo información. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Pues que el número beta entre T es una cota inferior del conjunto A. Entonces, por eso siempre me interesa como despejar la A para obtener algo que tenga que ver con este conjunto. Aquí puedo decir beta entre T es cota inferior de A. Y entonces, si tengo una cota inferior, pues esa la puedo comparar con el ínfimo. ¿Cómo se compara esto con el ínfimo de A? Delta entre T es menor o igual a alfa. Ajá. Sí, nuevamente porque alfa es la máxima de todas las cotas inferiores. Y ya de aquí, pues regreso la T. Y entonces si paso multiplicando la T, me queda que beta es mayor o igual que alfa por T. Otra vez se invierte la desigualdad porque T es menor que 0. Y con eso llego a lo que quería probar. Entonces les repito, aquí más que estar pensando en a qué desigualdad tengo que llegar, pues es ir como paso a paso utilizando pues la información que tengo del conjunto original y mi hipótesis, ¿no? Primero apliqué la definición de que beta sea cota superior, luego despejé la A para regresarme al conjunto original y en algún momento siempre tengo que encontrar ya sea una cota superior o una cota inferior y esa la tengo que comparar con el supremo o con el ínfimo. Entonces, como ya probé este segundo punto y también que es cota inferior, pues con estos dos ya puedo concluir que T por alfa sí es el supremo de T por A. O, bueno, si
Si regresas a quién era alfa, que es ínfimo de A, lo que tendrías es que T por el ínfimo es igual al supremo de TA. Y bueno, en el primer punto la idea siempre es como que aplico la operación para llegar al nuevo conjunto. En este caso, pues es multiplicar por T. En la prueba anterior era sumarle la T. Entonces, la primera creo que es más clara en el sentido de que solamente es aplico la operación y ya no me tengo que estar regresando. Y acá, pues además de hacer el despeje, pues luego es comparar esta cota con el ínfimo o el supremo. ¿Alguna pregunta que tengan de aquí? No. Creo que no. Bueno, y en el caso de los negativos, vamos a ponerlo aquí y ahorita lo escribo, bueno, lo paso para abajo. Pues multiplicar por -1 es un caso particular de esto de multiplicar por t negativo. Entonces, si yo pongo supremo de -1 por a, que sería el conjunto menos a, pues la t sale, o sea, sería el menos aquí afuera. E igual, pues esto cambia a ínfimo. Y cuando tengo ínfimo de menos a, pues es igual a menos el supremo. Entonces esto digamos que es caso particular del punto 4, haciendo que t sea -1. Entonces seguros que no hay alguna pregunta de este punto anterior. No. Entonces, bueno, aquí arriba vamos a escribir como que lo mismo de... Que aquí lo que estoy poniendo, pues es la definición de cota superior. Y aquí nuevamente, pues lo que está pasando es como que despejas a... Y hacer el despeje de A, pues es para obtener una cota, en este caso, superior del conjunto A mayúscula. Y entonces a partir de eso, lo que les decía es, pues lo que toca es comparar esta cota con el supremo. Entonces, como supremo es la menor cota superior, o sea, la mínima, esta S tiene que ser menor o igual, y de ahí ya sumo la T otra vez. Y digamos que sin fijarme mucho en lo que quería demostrar, pues llego siempre a esta igualdad, bueno, a esta desigualdad, pero con estos pasos, ¿no? Primero aplicar la definición de la cota que tengo, luego despejar y regresarme a pues una cota, pero del conjunto original, y comparar con ínfimo o con supremo. Entonces, bueno, las igualdades que están aquí escritas podrían intentar alguna que otra
como para practicar esta parte. Y el miércoles vemos qué pasa con lo de los conjuntos que tienen que ver con suma, ¿no? Y también con unión. O sea, este de A más B, y también vamos a ver qué pasa con A unión B. Por ahora con los que trabajamos fue con las constantes. Entonces eso lo vemos el miércoles y hoy nos quedamos hasta aquí.